La verdad que los derechos humanos en México son como el sueño inalcanzable. Las instituciones son como puras fantasías, ¿no? Nada más están ahí como para tener la referencia. Creo que en México, la verdad, pues poco se hace, digo, la Comisión de Derechos Humanos existe, pero pues de ahí a que se apliquen, o sea, se me hace que no. Yo creo que en materia de derechos íbamos bastante bien hasta que se empezó esta lucha del narcotráfico y siento que es cuando más se han transgredido los derechos humanos. Considero que en México, bueno, los derechos humanos han tenido un poco avance, no tanto, pero, por ejemplo, bueno, tenemos la libertad de expresión y todo eso, pero de todas maneras sí, siento que hay algunas, por ejemplo, organizaciones y en algunas instituciones que violan alguno de esos derechos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en su programa Panorámico, transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Bueno, acabamos de ver una cápsula de qué es lo que opinan las personas, los estudiantes, sobre cómo ha avanzado México en materia de derechos humanos. Y bueno, son sorprendentes las respuestas que nos dan, ¿no? Cada quien. Bueno, y nos quedamos en el tema, el examen que se le hizo a México sobre los derechos humanos. Y quisiera preguntarle qué instituciones tomaron parte en este examen, en este informe que se dio. Bueno, en este examen periódico universal, por el lado gubernamental, como ya había comentado, presidió directamente la delegación que asiste a Ginebra el secretario de Gobernación, obviamente acompañado de altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso asistió gente de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Instituto Nacional de Mujeres y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En lo que se refiere a la participación de la sociedad civil, pues hubo ahora sí que una gran cantidad de organismos no gubernamentales que se dedican al estudio y la observancia del cumplimiento de los derechos humanos de todas partes de la República. Y yo mencionaba instituciones académicas y mencioné el Tecnológico de Monterrey, pero también se tuvo la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales de derechos humanos de cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal. Estas son las partes que aportaron para hacer el informe. La delegación se presenta en Suiza, en Ginebra, y es presidida por el secretario de Gobernación. Okay. Bueno, son varias organizaciones las que tomaron parte. Así es. ¿Y cómo salió México? ¿Qué calificación? Bueno, entonces vamos a la parte Sí. más interesante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le fue a México en este examen de evaluación? Pues sí fue, recibimos bastantes recomendaciones. Sí es cierto, y así lo mencionó el secretario de Gobernación, se ha avanzado mucho en materia de derechos humanos, sobre todo en los últimos años, porque México ha ratificado una gran cantidad de tratados en materia de derechos humanos, porque hemos reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, sí se ha hecho mucho al respecto, pero bueno, también queda mucho por hacer. Sí. Los países, ahí yo le comentaba, los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos, pues hicieron sus respectivas aportaciones y observaciones que se tradujeron en una serie de recomendaciones para el gobierno mexicano. Fueron demasiadas, no nos alcanzaría el tiempo para comentar todas, pero bueno, vamos a centrarnos en unas de las más importantes, ¿no? En el primer aspecto, pues se inclinaron mucho por el aspecto jurídico. México ha formulado reservas en muchos tratados en materia de derechos humanos y una de las recomendaciones es precisamente que se eliminen estas reservas. En el aspecto jurídico también se pidió de una manera muy especial que la jurisdicción militar se vaya poco a poco reduciendo y que los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan violaciones de los derechos humanos pues también sean juzgados por cortes civiles y no necesariamente por cortes militares. Sí. Esa fue una de las recomendaciones en las que también hicieron mucho hincapié. En cuanto al procedimiento, para combatir la criminalidad nos observaron, de hecho nos pidieron de manera expresa la desaparición de la figura del arraigo. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste la figura del arraigo? Bueno, es una figura que el año pasado se elevó a la categoría de rango constitucional, por la cual una persona que está, o de la cual se tiene sospecha que haya cometido un delito,
pues puede ser arraigada, ¿verdad? Iba a decir detenida, pero no se tiene que usar ese término, porque no está detenida, está arraigada. Y el arraigo, de acuerdo a la Constitución, puede ser hasta por 40 días y si el Ministerio Público lo solicita, puede ampliarse por un periodo igual. O sea, una persona puede estar arraigada, ¿verdad? O sea, detenida, privada de su libertad, no es en una prisión porque el gobierno ha instalado casas en las cuales se confina a estas personas, pero sin ningún derecho a salir de ellas hasta en tanto no se resuelva su situación jurídica. Entonces esta persona puede llegar a permanecer 80 días en un arraigo, llamémosle una reclusión. Un arresto domiciliario. Prácticamente, pero ni siquiera domiciliario porque no es su casa, sino es una casa que le asigna el gobierno, para que al final del periodo le digan, pues no encontramos ninguna prueba en su contra, puede irse a su casa y le privaron de su libertad durante 80 días. Sin hacerle un juicio antes. No hay juicio, o sea, las detenciones tanto del Ministerio Público como de la autoridad judicial, en el caso del Ministerio Público son 48 horas, prorrogables por otras 48 horas, y en el caso del juez va a ser por 72 horas, prorrogables por otras 72, y en el caso del arraigo son 40 días, prorrogables por otros 40 días. Entonces, tuvimos un caso hace poco tiempo, ¿verdad?, de la ex señorita Sinaloa, que es arraigada, y bueno, no estuvo los 80 días, pero al final ella sale y le dicen, pues no tenemos ningún elemento en su contra, puede irse a su casa, ¿verdad?, pero estuvo obviamente, vuelvo a decir, no detenida, sino arraigada. Entonces, el informe y las recomendaciones que nos hace el examen periódico universal es ese. Desaparezcan la figura del arraigo, porque es muy injusto y va en contra de los derechos humanos que a una persona se le prive arbitrariamente de su libertad hasta por 80 días. Esa es entonces una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es en el sentido de esclarecer los feminicidios que han ocurrido, ¿verdad? Nosotros los hemos centrado en Ciudad Juárez, pero no son propios de la ciudad fronteriza, ahora son en todo el país, y esa es otra de las recomendaciones, al igual que pues México tiene que estar más al pendiente de todas estas, de esta violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Esa es otra de las recomendaciones que recibimos, y como ya comentaba, ¿verdad?, estar más atentos de las violaciones que con mayor frecuencia se están dando por parte de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. ¿Tendrán temas también como el narcotráfico? No lo tocaron en sí propiamente, pero bueno, es un tema que se debe estar, o sea, ahora estamos en una disyuntiva entre combatir a la delincuencia y a veces y respetar los derechos humanos. A veces no es una tarea que al gobierno se le haga fácil. De verdad. Puede contraponerse, ¿no? Entonces el gobierno tiene que estar más atento en ese sentido. Sí. Bueno, pues seguimos con el tema en el siguiente bloque. Vámonos a un corte y regresamos en su programa Panorámico.